Como he venido diciendo en estos videos, la más grande evidencia que hay de que la iglesia no está preparada para el tiempo que se acerca, para, para los dolores de parto que se acercan para la iglesia, la mayor evidencia es el hecho de que los cristianos dependen de la iglesia, dependen de la congregación y dependen de los ministros para poderse sostener en pie. En estos días veía un video de un pastor en el cual él decía por qué los cristianos deben congregarse, deben reunirse con otros cristianos. Y aunque hizo algunos aportes buenos, valiosos, acerca de la necesidad de que los cristianos se colaboren unos a otros, se animen unos a otros en todas estas cosas. Sin embargo, este pastor hacía unas afirmaciones bastante extrañas para que salgan de la boca de un pastor. Porque este pastor prácticamente estaba diciendo es que el cristiano que se salga de la iglesia se va a perder. Prácticamente sin iglesia no es posible vivir una vida cristiana. En resumen, era lo que este pastor enseñaba. Y me hacía recordar que casualmente esa fue la doctrina o el dogma que se inventó la Iglesia Católica para poder esclavizar durante siglos a las personas bajo sus faldas. Se inventó un dogma, o sea, un mandamiento de Dios. Ellos inventaron un mandamiento de Dios, lo que es una herejía, lógicamente. Decir que sin la iglesia, sin comunión con la iglesia, no hay salvación. Eso a todas luces es una herejía, porque ya está negando el hecho de que la persona se salva únicamente por la fe en Jesucristo, sin añadirle nada más a eso. Pero la iglesia católica se inventó de que sin la iglesia, sin comunión con la iglesia, no hay salvación. O sea, ahora la salvación es no solamente por la fe en Jesucristo, sino que también toca añadirle el hecho de estar unido a la iglesia, cuando eso de por sí ya es un absurdo, porque es que de todas maneras cuando la persona se convierte a Cristo, ya ella queda unida a la iglesia. La unión con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no es porque la persona asista a algún grupo o se sujete a algún pastor o, o, o pertenezca a algún tipo de iglesia o filiación cristiana, lo que sea. Eso no es de ahí, no depende de eso, depende es única y exclusivamente de la fe personal puesta en Jesucristo. Ahí es cuando la persona hace parte de la iglesia ya. Pero la iglesia católica se inventó eso de que sin comunión con la iglesia no hay salvación, queriendo decir que si un cristiano no pertenece a la iglesia católica, no puede ser salvo. Y lo que están haciendo los pastores de hoy en día es prácticamente trasladar ese dogma católico a la iglesia cristiana. Porque, como dije en el resumen de las cosas que dijo este pastor, y eso uno lo ve por todos lados, porque ese es como el espíritu que impera hoy en todas las iglesias, o el pensamiento, la lógica, es que si un cristiano se aparta de la iglesia, dando a entender de algún tipo de congregación, que entonces se va a perder, se va a enfriar o va a caer en una secta. Pero como ya se dijo antes, si es que la Biblia dice es que cuando uno se convierte a Cristo, ahí ya queda unido a la iglesia, y esa unión con la iglesia no lo puede disolver ni siquiera la misma persona. Uno queda ya agregado al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Entonces, ¿cómo así que si yo no asisto a la iglesia me puedo perder? Que si yo me desconecto de la iglesia me puedo perder, o me puedo enfriar, o de pronto caigo en una secta. Decía también en otro video, que
cuando la persona, y eso lo digo porque la Biblia lo dice, porque así lo presenta el Nuevo Testamento, aunque no en estos términos que lo voy a decir, sin embargo está a lo largo de todo el Nuevo Testamento, es que cuando la persona, el creyente, depende todavía del pastor, de los ministros, de la iglesia, para sostenerse en pie, para poder seguir su vida cristiana y no ir de pronto a desviarse en una herejía o irse al mundo a pecar o a enfriarse o cualquier otra cosa que le pueda pasar, cuando el creyente necesita de la iglesia o de los pastores para que no le pase esas cosas, significa que ese creyente es un cristiano inmaduro. O sea, es un niño lactante. Porque, como se ha entendido, la iglesia, en el sentido del ministro o de los ministros, ellos hacen las veces de la mamá natural del bebé. Ella debe comer su comida normal y ella, al entrar esa comida en su organismo, esa comida se convierte en leche para el bebé, para el niño lactante. O sea, el niño no puede digerir, no puede recibir la comida directamente como la come la mamá, sino que tiene que pasar primero a través del organismo de la mamá para que se convierta en leche y el niño se pueda alimentar. Y eso es lo que hacen los pastores cuando la persona todavía es un niño lactante. Ellos tienen que ir a estudiar la Biblia y luego venir y compartírsela al niño lactante, porque él todavía no tiene capacidad espiritual para discernir entre el bien y el mal, y él entonces necesita que alguien le lea la Biblia y se la explique. Pero por supuesto que es antinatural que el cristiano, después de cierto tiempo, todavía siga dependiendo de la mamá iglesia, del papá mamá, del pastor mamá, digamos, que él tenga que ir a leer la Biblia y explicársela. Es antinatural. Después de cierto tiempo ya no es natural. Lo normal y lo esperable y lo ideal para Dios es que el creyente en el menor tiempo posible ya no dependa del pastor y de la iglesia, sino que él pueda valerse por sí mismo, tanto para el estudio de la Biblia como para poderse guardar a sí mismo, como le dijo Pablo a Timoteo, guárdate a ti mismo y la doctrina, o sea, el evangelio, que haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces Pablo exhortaba a Timoteo a que se guardara él mismo. Y el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 21, verso 34 dice, velad por vosotros mismos. ¿Qué es lo que quiere decir? Asumir la responsabilidad personal de su salvación. Ya no delegarle esa responsabilidad a otro, al pastor o a la iglesia, sino que la persona asuma esa responsabilidad, porque se entiende que después de cierto tiempo la persona ya debe ser un cristiano maduro, como pasa en la vida natural de la persona, que él nace con una mamá y un papá, los cuales lo alimentan, lo cuidan, lo visten, lo educan, lo preparan para la vida, para que cuando llegue a la mayoría de edad, o sea, a la edad adulta, ya esa persona ya se pueda valer por sí mismo. Pero, ¿qué es lo que estaba enseñando aquel pastor? Prácticamente es que los cristianos deben seguir siendo todo el resto de su vida como niños lactantes dependiendo del pastor, y así lo decía expresamente, que los cristianos necesitan de un pastor para que les explique la Biblia y para que los aconseje. O sea, los mismos pastores están fomentando que los cristianos se queden toda la vida como niños lactantes.
Los mismos pastores desde la iglesia, unos lo dicen expresamente como lo decía aquel pastor y otros lo hacen en la práctica, con sutileza transmiten el mismo mensaje a los cristianos. Usted no se puede salir de este grupo porque usted conoció al Señor en este grupo, porque usted si se sale para otra parte o se queda solo, usted se puede perder. Usted depende de nosotros, usted depende del ministro. Este pastor al menos lo dijo expresamente, porque él sí lo dijo expresamente de esa forma, pero la gran mayoría de los pastores lo están haciendo en forma muy sutil, están transmitiendo el mismo mensaje de aquel pastor. O sea, están fomentando la inmadurez espiritual. Están frenándoles a los creyentes la posibilidad de volverse responsables de su propia salvación. Los están condenando a vivir todo el tiempo como niños lactantes. Los están esclavizando. Eso es esclavizar espiritualmente a las personas, a los creyentes. Meterles miedo de que si se salen de la iglesia se pueden perder. O sea, como dije al principio, transmitieron el mismo dogma del catolicismo romano, pero ya no en forma de dogma al modo de la Iglesia Católica, sino que lo están haciendo en forma muy sutil. Impusieron el mismo dogma católico. Si usted no pertenece a la iglesia, si usted no se congrega en una iglesia, usted no puede ser salvo. Porque lo más seguro, y así lo decía aquel pastor, si usted no se congrega, lo más seguro es que usted se va a perder, usted se va a enfriar. Usted necesita de los hermanos, usted necesita de la iglesia para poderse mantener en pie. Esto es monstruoso lo que está ocurriendo en las iglesias. ¿Qué les parece que los pastores, sin excepción todos, están enredando a los cristianos en discusiones pendejas sobre cosas que no tienen valor alguno, o sobre problemas teológicos, sobre si cree en la doctrina del reemplazamiento, o sobre si cree en la doctrina, la teología de no sé qué? Con eso los tienen enredados y entretenidos. Pasa como los políticos, que establecen debates y cosas y alegatos y cosas para atraer la atención sobre ellos. Y estos tipos, los pastores de hoy, están haciendo lo mismo. Todos los pastores que se consideraban sanos, correctos, no, ya se involucraron en una pelea como de perros y gatos, peleando por pendejadas. Y además frenándoles a los cristianos la posibilidad de llegar a la madurez espiritual. ¿Qué van a hacer cuando venga lo que va a venir para la iglesia? ¿En dónde se van a esconder? ¿A dónde van a acudir? Si no lo hacen ahora mismo, saliéndose de esas iglesias, donde los están engañando. Todos los grupos, sin excepción, se han vuelto sectas. Porque cada grupo tiene un sistema de doctrinas. Y si una persona viene a ese grupo, tiene que acoger y recibir y aceptar sin chistar nada todo ese sistema de doctrinas que el credo que tienen en particular para ese grupo. Y si usted no acepta alguna de las doctrinas de ese grupo, pues queda expulsado. Ya no puede pertenecer a nuestro grupo. Y eso lo están haciendo desde los grupos más pequeñitos, grupos de casas, hasta las iglesias más grandes del mundo. Tienen su propio sistema de doctrinas. Entonces una iglesia pone el rótulo: aquí creemos en el rapto pretribulacionista. Y esa es nuestra doctrina oficial y es inamovible. Y todos nuestros teólogos se dedican a buscar los pasajes de la Biblia que concuerden con nuestra doctrina. Porque es que la doctrina que aquí tenemos es nuestro Dios. Y solo somos fieles a nuestra doctrina y no vamos a cambiar de doctrina.
prácticamente lo están diciendo así. Todos los grupos y todas las iglesias. No, allí está la iglesia que cree que en la doctrina de, qué sé yo, de cualquier pendejada, o la teología, lo que sea. Y ponen el rótulo en su iglesia. Aquí creemos en esto, en esto, en esto. Que el bautismo correcto es así, 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 así. Y cualquiera que no crea que es como nosotros creemos, pues no tiene lugar en este grupo. Ah, pero es que yo le puedo demostrar por la Biblia que usted está equivocado, esa doctrina está torcida. No, señor. Si le gusta así bien, y si no, váyase para otro lugar donde usted encuentre la doctrina que a usted le gusta. No, pero es que mire que yo le puedo mostrar por la Biblia que usted está equivocado, esa doctrina no es de Dios. No, señor. Pues así enseñamos. Y esto es lo que creemos aquí. Le guste a usted o no le guste. Y algunos de ellos ya han negado la Biblia. Porque cuando se les demuestra por la Biblia que su doctrina está torcida, pues prefieren rechazar los pasajes de la Biblia que les demuestran eso antes que dar su brazo a torcer. O sea, aman más su doctrina que la verdad de la Biblia, que la verdad que expone la Biblia sobre ese tema en particular. No les importa para nada la Biblia, les importa más su doctrina. Y eso lo están haciendo todos los grupos, sin excepción. No hay un solo grupo que tenga temor de Dios. Que si alguien viene y me dice, mire, hombre, esa doctrina suya de pronto no es de Dios, mire, yo le digo, no, ya no hay, se encuentra una persona que diga, sobre todo un pastor, que diga, hombre, pues miremos a ver a la luz de la Biblia, así puede que yo esté equivocado. No, lo recibes con un no absoluto, no, yo no voy a cambiar mi doctrina. Porque eso fue lo que me enseñaron en el Instituto Bíblico, donde yo hice mi curso teológico para pastor, porque así es que me han enseñado en el concilio, porque a mí yo siempre eso es lo que he aprendido. No tienen temor de Dios. El Señor Jesucristo dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde y que tiembla mi palabra. No hay pastores que tiemblen a la palabra del Señor. No lo hay. No lo hay. Decía en otro video que si un hombre en este tiempo, un cristiano, es verdaderamente temeroso de Dios y quiere salvarse en estos tiempos tan angustiosos, lo primero que va a hacer Dios es revelarle que tiene que salirse inmediatamente de ese grupo al cual pertenece. Porque cualquiera que es honesto y va a la Biblia, a que la Biblia le hable para cambiarle su modo de pensar, cualquiera que es honesto y lo hace, lo primero que le va a revelar Dios es que debe salirse de ese grupo, porque en ese grupo no le van a aceptar que él vaya a cambiar la doctrina de ese grupo. Si usted se atreve a contradecirle a los grupos, sobre todo a los pastores de sus grupos, a los líderes de sus grupos, se atreve a contradecirle, lo van a sacar, si es el caso, a empujones. Así va a ocurrir. No hay manera de que un creyente que verdaderamente tenga temor de Dios en este tiempo y que todavía quiera seguir en iglesias. Eso sería como mezclar el aceite con el agua. No es posible. Si alguien teme a Dios en este tiempo, lo primero que experimenta en su corazón, lo primero que recibe de Dios es sálgase del grupo al cual pertenece. Porque todos los grupos cristianos, sin excepción, ya están actuando como sectas. Ellos no se quieren dejar cambiar sus doctrinas, que bien torcidas que sí las tienen. Tienen algunas cosas correctas, por supuesto, pero de entre esas cosas correctas que enseñan, que ese es el gran engaño con el cual caen la gran mayoría de los cristianos, es que, claro, les revuelven muchas verdades bíblicas y sanas enseñanzas.
pero entre eso le filtran una o dos otras cosas bien malas. Entonces, uno ve en YouTube, uno ve en los canales de televisión, uno ve pastores dando unas enseñanzas muy buenas sobre ciertos temas, pero no sino que se quede uno un ratico ahí escuchándolo, para que comience el tipo a soltar cosas que son antibíblicas, muchas de ellas, como es el caso de aquel pastor que les contaba hace un momento, que el hombre hizo un video expresamente para exhortar a los cristianos a congregarse, diciéndoles prácticamente que si no tienen comunión con una iglesia, que si no se congregan en una iglesia, se pueden perder. O sea, los están esclavizando y obligando a pertenecer a la iglesia, igual que lo hacía o lo hace la iglesia católica. Y ese señor da unas enseñanzas muy buenas y denuncia pecados muy denunciables. Claro, hace unas denuncias muy buenas, pero semejante herejía que está introduciendo en su iglesia, que les está enseñando a los que se congregan con él, porque esa es la herejía del dogma católico que dice que sin comunión con la iglesia no hay salvación. Pero el tipo ya lo hace abiertamente. ¿Y qué cree usted que van a hacer el 100% de los cristianos? ¿Están de acuerdo con él? Claro, es necesario que el creyente dependa toda la vida del pastor. Es necesario que el creyente se sujete a la iglesia. Así la iglesia le enseñe barbaridades. No importa, pero si usted se desconecta de la iglesia, pues queda desconectado de Cristo. Eso es lo que en la práctica les están diciendo a los cristianos. Entonces, claro, el gran engaño es que enseñan 95 verdades muy buenas, pero en 3 o 4 o 5 viene el veneno más peligroso. Y los cristianos, como no tienen discernimiento, porque la Biblia dice que se adquiere discernimiento es cuando se llega a la adultez espiritual, a la madurez espiritual. Dice que los que son maduros, los que ya pueden comer alimento sólido, son los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estoy seguro que cuando un creyente defiende la necesidad de congregarse, es porque a esta persona no le ha amanecido Cristo. Es un religioso, es una persona que si bien tuvo la experiencia de nuevo nacimiento, se convirtió sinceramente a Cristo, llegó en forma correcta a la fe cristiana, pero ¿sabe qué pasó? En el camino, su pastor se le tiró la vida, porque comenzó a inocularle la idea, a que se le entrara por todos los poros de su cuerpo, la idea de que sin la iglesia no es posible caminar una vida recta delante de Dios. Que si usted se separa de la iglesia, lo más seguro es que se va a enfriar, se va a ir para el mundo o va a caer en una herejía. Con eso los están esclavizando. Esas son las huecas sutilezas de las que habló Pablo allá en el capítulo 2, verso 8 en adelante del libro de Colosenses. Cuando dice, nadie os engañe por filosofías y huecas sutilezas. Ahí la palabra engañar está mal traducida, porque la palabra en el griego es una palabra que quiere decir esclavizar. Cuando los pastores fomentan y predican la necesidad de congregarse como una necesidad vital para el creyente, lo que están haciendo es esclavizándolos a ellos. Los están volviendo esclavos de los ministros, esclavos de la iglesia, discípulos de los ministros, discípulos de la iglesia, pero no discípulos de Cristo, que es a donde debemos llegar todos, a convertirnos a discípulos de Cristo, en discípulos de Cristo. Entonces, por eso es necesario que los cristianos se salgan inmediatamente de los grupos.
Sálganse inmediatamente a las iglesias. Porque los están engañando. Los están esclavizando. Y no los están conduciendo a la madurez espiritual, sino que todo lo contrario, les están frenando la posibilidad de llegar a la madurez espiritual. Porque los están esclavizando a ellos. Dice, cumple la palabra de Pablo allá en el capítulo 20 del libro de Hechos. Cuando Pablo se estaba despidiendo de los ancianos de la iglesia de Éfeso y les dijo, les profetizó, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras de sí. Y eso es lo que se está cumpliendo en este tiempo. Los pastores están hablando perversidades, como la de ese pastor del video que les comenté que fomentaba, que decía que sin la iglesia, sin comunión con la iglesia, el cristiano se puede perder. Que es vital que el cristiano se congregue en alguna iglesia. Eso es una perversidad, porque en la práctica lo que le están diciendo, usted necesita de mí, de su pastor. Sin el pastor, sin mi persona, usted se va a perder. Usted se va a enfriar. Usted se va a ir para el mundo. O usted va a caer en una secta de error. Esa es la más grande perversidad que están haciendo los pastores hoy en día. No solamente les impiden a los creyentes llegar a la madurez, sino que además los esclavizan, o más bien les frenan la posibilidad de llegar a la madurez espiritual porque los quieren mantener esclavos a ellos, dependientes. Como el bebé depende cuando está en el vientre de su madre, depende del ombligo que lo une a su mamá para ser alimentado y nutrido por el cuerpo de la mamá. Prácticamente ellos se han convertido en el ombligo que uniría al cristiano con Cristo. De manera que si el creyente no se sujeta a un pastor o a una iglesia, ese creyente estaría, según ellos, cortando el ombligo y ya no estaría unido a Cristo. Aunque no lo dicen en estos términos, eso es en la práctica lo que están diciendo ellos. Si usted no se sujeta a la iglesia y a un pastor, usted está rompiendo el vínculo que lo une a Cristo. Eso es lo que le están diciendo a usted en la práctica cuando le citan Hebreos 10:25, que es un pasaje, que es un versículo de la Biblia que está mal traducido, además. Vaya, constátelo usted mismo y mirará que ese pasaje está mal traducido y usan esa mala traducción de Hebreos 10:25 para esclavizar a los cristianos a la iglesia. Pero Cristo quiere libertarlo a usted de esa esclavitud. Usted debe ser siervo y esclavo únicamente de Jesucristo. Hágase esclavo de Jesucristo. Hágase discípulo de Jesucristo. Venga a Él. Vuélvase dependiente única y exclusivamente de Cristo, no de la iglesia. La iglesia ya está en la apostasía. En otros tiempos hubiera sido diferente. Pero es que en este momento preciso es cuando la iglesia ya está hasta el cuello nadando en medio de la gran apostasía. Y la evidencia es que los pastores ya al unísono están predicando que si el cristiano, el creyente, no está sujeto a ellos, se puede perder. Ellos están cumpliendo esa profecía de Pablo del capítulo 20 de Hechos, cuando Pablo dijo eso, que se levantarían de entre los ancianos de la iglesia de Éfeso hombres que hablarían cosas perversas, torcidas,
para arrastrar a los discípulos tras de sí y no tras de Cristo. Porque el pastor está puesto, los pastores, los ministros están puestos, es para llevar a la persona a Cristo, para que el creyente se vuelva cada día más dependiente de Cristo y menos dependiente del pastor. Pero todos los ministros hoy en día, y estoy diciendo que todos, énfasis en esa palabra, todos los ministros de hoy en día están fomentando la esclavitud a los creyentes, están esclavizando a los creyentes. No lo dicen en forma de doctrina, no lo dicen expresamente, pero con sutileza. Todos los días les machacan la necesidad de escucharlos a ellos, de que dependan de ellos, de que sin ellos la persona se puede enfriar, o que sin el consejo y la autoridad del pastor sobre esa persona se puede ir para el mundo o se puede ir a una herejía. Ya los pastores ya se convirtieron en esclavizadores de los hermanos. Ellos ya no están pastoreando a la iglesia. Ya no la están pastoreando, porque pastorearla significa empujar el rebaño hacia Cristo. Eso es pastorear a la iglesia. Pero ellos están jalando las ovejas es para ellos, para ellos. Ellos se volvieron el centro. Ellos quieren ser el centro de la vida del creyente. Que la vida del creyente siempre dependa del pastor, que gire alrededor de su fidelidad al pastor y fidelidad a la iglesia. Y eso es completamente antibíblico. Es satánico lo que están haciendo los pastores hoy en día. Esto no es cualquier cosa. Pastores, ustedes están engañando a las ovejas y las distraen con largas charlas sobre teología o sobre temas variados o sobre denunciando el mundo, los pecados del mundo, las aberraciones del mundo, denunciando, dando largas conversaciones, trayendo predicadores que vienen a denunciar la ideología de género, el movimiento feminista, el nuevo orden mundial. O sea, para hablar de lo malo que está el mundo, de lo corrompido que está el mundo, cuando la iglesia está en peor situación. Porque el mundo al menos tiene la disculpa de que nunca ha conocido a Cristo. Pero ¿sabe qué dice la Biblia de los pastores que están haciendo lo que ustedes, pastores, están haciendo? Dice que mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. La iglesia le pertenece única y exclusivamente a Jesucristo, no le pertenece a los pastores. ¿Sabe cómo le llama el Señor Jesucristo a los pastores que son como usted? Los llama pastores asalariados. Eso es lo que ustedes son, asalariados. Ustedes no están cumpliendo con el propósito por el cual el Señor Jesucristo instituyó primeramente apóstoles, profetas, maestros y evangelistas, o sea, los ministerios. Los ministerios fueron puestos para eso, para colaborar en que el creyente llegue a la madurez espiritual, para que ya no sea niño fluctuante llevado de todo viento de doctrina. Estoy citando capítulo 4 del libro de Efesios. Entonces, como no cumplieron ese propósito divino por el cual fue que Dios los puso en el ministerio, entonces Dios les va a quitar las ovejas a ustedes. Ustedes se van a quedar, pero con los cabros, no con las ovejas. Porque el Señor Jesucristo conoce sus ovejas y las llama por nombre. Y Él viene a sacarlas del redil. Y ellas oirán su voz y le seguirán. Así que este es un mensaje para los pastores. Arrepiéntanse de esa perversidad que están haciendo, inculcándoles miedo a los creyentes, de que cuidado se van a salir de su iglesia, de que cuidado se van a salir de sus faldas. Eso es una perversidad. Eso es satánico lo que ustedes están haciendo, porque ustedes están haciendo que esas personas nunca lleguen a la madurez espiritual.
una persona que no llega a la madurez espiritual es un cristiano sin frutos, por tanto se va a ir para el infierno. Por eso el Señor Jesucristo dice de ustedes, como se lo dijo a los fariseos en su momento: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y tan pronto como lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros mismos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Pastores, escuchen, renuncien a sus ministerios, renuncien, suelten esos grupos, y ustedes mismos corran a su hogar a buscar al Señor a solas, con su esposa y sus hijos únicamente. Y denle libertad a esas personas. Explíquenles más bien esto que está oyendo. Si hay algo todavía de sensatez en usted, señor ministro, el Señor ya está quitándole las ovejas a los pastores. Ya lo está haciendo. Esto que se está anunciando es para que quede testimonio de una obra que el Señor ya ha comenzado a hacer. Y este mensaje es un mensaje de juicio, porque muchos de ustedes no van a oír este mensaje, no lo van a poner en práctica. Pero habrá testimonio en el día del juicio de que ustedes escucharon, señores pastores, y todos los cristianos en general, que Dios les habló con claridad de lo que tenían que hacer para poder estar preparados para lo que viene y poder ser dignos de la vida eterna. Porque así como está la iglesia que está nadando en el mar de la apostasía, está hasta el cuello toda la iglesia. Y me refiero a todos los grupos cristianos, a todas las iglesias. La única manera de salirse de eso es aceptando este llamado que está haciendo el Señor Jesucristo, basado en Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz, dice el Señor, y abre la puerta, y entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, el Señor está llamando a cada creyente de este tiempo a que salga a Cristo, como dicen Hebreos. Salgamos pues a él fuera del campamento, o sea, fuera del sistema de iglesias y de grupos. Salgamos pues a él, a Cristo, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque lo que viene para la iglesia no es cualquier cosa, es una cosa muy terrible. Pero como lo he dicho en otros videos, la iglesia no está preparada. Los pastores mismos no supieron entender. Están enredados en su afán de vanagloria, en que crezcan sus ministerios, y más bien se distraen y distraen a otros con discusiones teológicas o denunciando los pecados del mundo. Ya no es tiempo de eso. Es tiempo de que la iglesia mire para sí misma, mire cómo está su situación delante de Dios. Ahí está el capítulo 3, versos desde el 12 en adelante, donde está el mensaje de la Odisea, hasta donde termina. Ese es el mensaje para todos los cristianos de esta época. Miren que ahí dice el Señor que Él va a vomitar a la iglesia. Él la va a vomitar. Por eso hace ese llamado a que si alguno oye su voz y abre la puerta, dice Él, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Ahí es donde el Señor Jesucristo le está diciendo a todos los cristianos de este tiempo que se salgan inmediatamente de la Babilonia la Grande, que se salgan inmediatamente de esa gran ramera de la iglesia de hoy y que vengan a establecer una comunión personal e íntima con el Señor Jesucristo para ser primeramente restaurados, enseñados y preparados por el Señor para el pedazo que todavía le falta a la iglesia por recorrer. Pero la iglesia que se quede, que no acepte este llamado, se convertirá en la gran ramera del Apocalipsis. Y ya sabemos el destino que le espera a esa iglesia
ramera. Entonces, no engañen más a los cristianos. Y cristianos, no se dejen más engañar. Si usted sigue todavía en los grupos y en las iglesias, usted se estará engañando voluntariamente, porque ya tiene testimonio de Dios que Dios le dijo, sálgase inmediatamente, porque dice el Señor Jesucristo, yo quiero ser su pastor. Él quiere ser su pastor. El Señor Jesucristo quiere ser su pastor personal. Vaya a Él. Ábrele la puerta de su corazón al Señor Jesucristo. Déjelo a Jesucristo que entre a su hogar, a la intimidad de su hogar. Y Él mismo va a comenzar a pastorear. Pero usted tiene que renunciar a todo lo que aprendió en los grupos. Porque usted está muy contaminado. Y deje que el Señor Jesucristo entre a su casa espiritual, y haga una limpieza y saque todo lo que no es de su casa. Porque como lo dice la palabra, el que sea santo, santifíquese todavía. Y el que es justo, justifíquese todavía. Todavía hay tiempo, pero el tiempo apremia. En cualquier momento va a venir el momento en que ya no habrá oportunidad de salir. El que se quedó, se quedó. Entonces, reitero nuevamente, el llamado del Señor Jesucristo a cada cristiano, a cada pastor, es a que renuncien a sus iglesias y a sus grupos y vengan a Cristo a establecer una comunión personal e íntima con Jesucristo en la intimidad del hogar, con su esposa y sus hijos. Que Dios los guarde.